Bueno, ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y bueno, en este vídeo os voy a dar una serie de consejos para que podáis mejorar y pelear aún más siendo pues free to play en KVK. Y bueno, el primer consejo que os quiero dar es que tengáis en cuenta bastante la elección del reino, que tratéis de buscar un reino que sea competitivo, que sea activo, que también en el que tengáis en cuenta pues la edad de vuestra cuenta. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy en un Reino Imperium siendo free to play y he podido pelear perfectamente. Pero, por ejemplo, si mi cuenta fuese pues más nueva, igual esto pues no lo podría hacer. Y, por ejemplo, en vez de estar en un reino de semilla Imperium, pues tengo que bajar una semilla B o a una semilla A más baja y demás. Todo dependiendo pues del desarrollo que tengáis en la cuenta, de pues cómo tengáis el equipamiento, el armamento, los comandantes. Y bueno, básicamente eso. Yo últimamente parece que no tengo pues mucho buena idea en la elección de los reinos que estoy haciendo, ya que pues bueno, prácticamente creo que no he ganado ningún KVK en todo lo que llevo jugando de juego. Así que, pues bueno, espero que vosotros tengáis un poquito más de suerte. Como consejo número 2, os voy a dar que no por llevar más marchas vais a obtener más kills. Es cierto que podréis obtener las kills más rápido, pero vais a estar gastando mucho más. Por ejemplo, si estáis llevando, pues yo qué sé, 3 marchas que son pues bastante buenas, que tenéis un equipamiento pues ya muy decente, que son parejas pues que están en el top, pues por ejemplo Juana con Nevsky, Wang Yu Escipio o Escipio con Liu Che o Boudica con Suye Liang, pues son las parejas que son ahora mismo pues meta, digamos. Si tenéis por ejemplo de cuarta pareja, pues yo que sé, Ricardo con Alejandro o Saladino con ISG, pues vais a estar consiguiendo las kills a lo mejor más rápido en un periodo más corto de tiempo, pero estaréis gastando pues mucho más recursos curando, más aceleraciones y demás, y a la larga pues eso no os va a rentar. Entonces, tratar de llevar pues las mejores marchas, no por llevar más marchas vais a conseguir más kills a largo plazo, ¿vale? El tercer consejo que os voy a dar es que los recursos no sean vuestro problema. Simplemente crear más granjas, ¿vale? Obviamente todo va a ser dependiendo de la semilla en la que estéis, tendréis que crear más o menos granjas, pero básicamente las granjas a mí me toma entrar en cada granja menos de un minuto, 40 o por ahí segundos y estoy consiguiendo pues muchos recursos. Así que las granjas no sean vuestro problema. Si estáis a lo mejor en semilla C, igual con 4 o 6 granjas os vale. Si subís un poquito, pues 6 8 o 10 granjas si ya queréis subir mucho de semilla y tener pues mucha más pelea. Todo esto va a depender del reino en que estéis y la semilla. Como consejo número 4, que consigáis muchas aceleraciones, ¿vale? Y para conseguirlas, primero, pues que seáis súper activos en los eventos, tratéis de completar pues absolutamente todos los eventos, como por ejemplo pues en Ceroli, aquí podéis conseguir unos cuantos aceleraciones y más que nada completar todos los eventos. También que empecéis y hagáis muchísimos bárbaros en modo AV en KVK sobre todo, ya que os van a dar pues muchísimas recompensas, vais a conseguir pues tanto aceleraciones de entrenamiento como aceleraciones de universales y en el KVK os van a dar también de curación. Esto es del reino normal y bueno, dan muy poquitos, pero en el reino de KVK os van a dar 20 aceleraciones en cada uno, con lo cual pues haréis que avancéis mucho más rápido en lo que son los aceleradores. También, para gastar el AP y conseguir más aceleraciones, primero, gastar el AP haciendo bárbaros en modo AOE en KVK, ¿vale? Y segundo, eh, en el pre-KVK antes de empezar el KVK. El hacer bárbaros en modo AOE en el KVK os va a dar más o menos por 3 los aceleraciones, gemas, todo, materiales, que lo que sería gastar el AP
con 5 marchas en el pre-KVK. Que esto, si queréis que haga un vídeo pues un poco más detallado con números y demás, dejármelo en los comentarios. Y luego, también respecto a las aceleraciones, no gastéis las aceleraciones universales y demás en eventos como puede ser el Zenith, o otros eventos como puede ser pues a los eventos que os dan esculturas y demás, ya que pues lo único que va a hacer es que no podáis pelear en el KVK y no va a ser algo que como free to play sea primordial, ya que obtener una skin yo lo recomiendo más para los que son líderes de rally o de guarnición que para alguien que es free to play, ¿vale? Ya que a lo mejor cambiar 5 más de salud en una tropa o en otra no os va a beneficiar tanto siendo free to play. Hay skins pues bastante buenas que podéis comprar que os benefician a las 5 marchas y que no pues no van a ser tan importantes como obtener una skin del Zenith, ¿vale? Como consejo número 5 os voy a decir que nunca peleéis solo, que siempre vayáis en grupo, ya que si por ejemplo os pilla una ballena cuando estéis yendo solo, todo va a ser tropas para el hospital y os vais a retrasar mucho más que lo que puede avanzar. Además que si sois free to play no tendréis buena tecnología, con lo cual pues vuestras marchas van a ser más débiles en comparación a cualquier ballena que os podáis pues encontrar, ¿vale? Consejo número 6 es que cuando estés yendo en la bola de los asesinatos que va a hacer tu reino, siempre tratéis de ir en el centro de la bola, ¿vale? Así os va a ser más difícil que os hagan pues target y que tengáis que ir más para adelante, para atrás y demás, que eso al final pues vale, estáis evitando que os hagan focus, pero os va a estar retrasando a la hora de ir peleando y de conseguir kills, ¿vale? Cuanto más tiempo estéis presionando un objetivo sin que os hagan focus y sin tener que moveros hacia adelante y hacia atrás, vais a conseguir las kills mucho más rápido. Vale, se pueden conseguir kills fáciles peleando en el borde, pero a mí no me gusta. Yo he visto pues muchos free to plays que sí que lo hacen y es conseguir kills básicamente aprovechándote de tu reino. En realidad así no ayudas y luego eso se va a ver en la retrospectiva del KVK que vais a tener pues unas kills mucho más altas en comparación a las tropas que habéis ganado con respecto a todo tu reino. Si el enemigo es fácil, igual pues esto pues no tiene que ver con eso, pero si no, por ejemplo, yo he visto free to plays en un Reino Imperium que solo van consiguiendo kills fáciles de esta manera y tienen muchas kills, han curado muy poco, pero básicamente no han ayudado al reino porque lo único que han hecho ha sido conseguir kills fáciles. Todo esto va a depender obviamente de la semilla de tu reino y de los enemigos que tengáis pues en cada KVK, ¿vale? Como consejo número 7 os voy a dar que en la tecnología del KVK prioricéis siempre los bárbaros, ¿vale? Como tal en la tecnología, ya que como os he dicho, si queréis tener muy buena tecnología, vais a tener que hacer muchos bárbaros en AOE durante todo el KVK, ni solo al principio, ni al final, ni nada de eso. Entonces, para obtener cristales más rápido, priorizar la tecnología de los bárbaros para que os den más cristales. Y otro consejo para obtener más cristales es que preparéis T3 con anterioridad. Yo aquí, pues si os fijáis, tengo preparadas ya varias T3 que las pongo a mejorar en KVK y más o menos podéis hacer una misión gratis de entrenamiento cada día, con lo cual esto en aceleraciones de entrenamiento y en recursos os va a ayudar muchísimo. Y bueno, aquí os voy a enseñar pues más o menos la guía que utilizo yo ahora mismo para de tecnología, ¿vale? Para KVK. Aquí como veis está en inglés, pero bueno, espero que lo podáis entender, si no decirme, lo intento traducir. Como veis, va priorizando siempre lo que son aquí, pues lo que es lo que nos va a dar pues más cristales y nos va a aumentar el favor de los bastiones. Aquí pues también está pues lo que es todo lo que tiene que ver con bárbaros y con aumentar los cristales que nos dan de los bárbaros. Y bueno, esta tecnología igual veis cosas un poquito raras en esta guía. No me acuerdo ahora mismo de dónde la saqué, pero bueno, esto básicamente es el orden en el que lo tenéis que subir para evitaros bloqueos y demás, ya que, por ejemplo, si queréis subir
pues por ejemplo lo que sería Skillful Operation, ¿vale? Que os reduce el coste de las tecnologías, el coste de los cristales, pues antes de eso os vais a tener que mejorar los campamentos y antes de eso, pues la velocidad de las marchas. Entonces, por eso es este orden el que sigue. Esto, como digo, es una guía, no la utilizo ni la sigo al pie de la letra, simplemente la voy modificando en función de lo que tengo en el KVK y del tipo de KVK que tengo. Si veo que todavía falta mucho para la guerra, pues priorizo sobre todo las de los bárbaros y lo de mejorar, como es, por ejemplo, también por aquí un poco más abajo, Treaties 1 y Cultural Exchange 1, lo priorizo frente a la tecnología de guerra si es que todavía falta para pues la guerra en el KVK. Todo esto pues va a depender un poquito de lo que vayáis, del tipo de KVK que tengáis y de los cristales que vayáis consiguiendo haciendo bárbaros, ¿vale? Y también de las misiones de los bastiones. Que si queréis una guía un poquito más extensa del KVK sobre la tecnología y demás, pues dejármelo en los comentarios y pues os la intentaré poner y hacer un vídeo un poco más detallado y demás, ya que no quiero que se alargue demasiado este vídeo de consejos. Y ahora bien, si continuamos con lo que serían pues los consejos como tal, el número 8 que os daría es que nunca peleéis sin expansión y siempre tengáis mínimo una del 25. Cuando sean las peleas pues más fuertes de la guerra como tal, que utilicéis las que son del 50%. Yo esto cuando estuve empezando nunca lo utilizaba porque pensaba que pues no tendría tropas suficientes y de ahí el consejo de que no por ir con 5 marchas vais a conseguir muchas más kills, al contrario. Entonces, si tenéis tropas suficientes para llevar 3 marchas con expansión del 50%, llevarla, ya que esto, sobre todo con respecto al 25%, os va a hacer que vuestras skills aumenten muchísimo más rápido, ¿vale? Y luego, para obtenerlas estas más rápido, principalmente es comprarlas aquí en la estación de mensajería. Cuando salgan a 1500, comprarlas siempre, aunque no estéis en KVK, falte tiempo para la pelea, siempre tener una serie de reservas en lo que viene a ser estas expansiones, ¿vale? Yo ahora mismo tengo 24, no voy a comprar más porque creo que mi reino no va a hacer un siguiente KVK competitivo, entonces creo que no me van a hacer mucha falta para el siguiente KVK, con lo cual lo he parado un poco. Pero si no, comprarlas siempre las que salen a 1500 gemas en la estación de mensajería aquí en la ciudad. Esto os va a salir sobre todo al reset y cuando terminéis de recoger tropas, también se supone que aumentar lo que son los bárbaros os puede ayudar y lo que es preparación no sé muy bien exactamente a lo que se refiere, pero sobre todo cuando recogéis aquí tropas os va a ayudar. También a las 22 UTC suele salirme y a lo que son las 12 UTC suele salirme lo que son aquí en la estación de mensajería. Es un poco aleatorio y demás, pero bueno, aquí suele salir a 1500, 2000 y 2500 gemas. Pero para 2500 gemas también las podéis comprar aquí por 2500 gemas cuando sea, por ejemplo, el más que gemas y así aprovecháis un poquito y no salen tan caras estas expansiones. Y bueno, creo que básicamente eso y también comprarlas sí o sí en la tienda de la Liga de Osiris, que de esto ya os dejé un vídeo y que os lo intentaré dejar en la descripción, ¿vale? Como consejo número 9 y ya para acercarnos para finalizar, es que nunca os matéis tropas en las primeras zonas del KVK, ¿vale? Es un fallo muy típico que llega a la zona 5 del KVK, empiezan las primeras peleas, hay gente que se mata a 1 millón de tropas siendo free to play y luego ya no tiene tropas para pelear en campo abierto. Y eso es un fallo muy fuerte. Para esto, como vale, igual al principio, cuando está más activo todo y demás, sí que tendréis que matar alguna tropa de tu cuenta principal, pero después, en cuanto baje un poquito la actividad, eh, utilizar las cuentas granjas, ¿vale? Si estáis en un reino que semilla es más baja y demás, va a haber huecos suficientes para que podáis meter pues lo que son las granjas en la cuenta principal o en la coalición principal, ni siquiera hace falta que estén en la alianza principal
y básicamente con ellas reforzar a tope y así podéis salvar las tropas de vuestra cuenta principal para pelear en las siguientes zonas. A lo mejor ya en zona 6 o en zona 7 podéis empezar a mataros un poquito, pero yo intentaría reservarlas todas en Kingsland, ya que ahí tenéis que priorizar, ya que como hay muy pocos TPs, vais a priorizar que estén todas las cuentas principales cerca. Entonces va a ser cuando tendréis que aprovechar a pues swarmear banderas, meteros en rally, meteros en guarnición, ya que va a ser mucho más complicado en ese momento meter cuentas granja. Y bueno, como consejo número 10 y ya pues para finalizar y no alargar mucho más el vídeo, es que os pongáis objetivos pues que sean realistas, pero que os cueste llegarlos, que haga que siempre deis el 100%. Yo, por ejemplo, si de normal pues estoy haciendo en un KVK, pues a lo mejor 400 millones de kill points, por decirte un número, pues os poneros un siguiente de que el próximo KVK vais a hacer 600 millones de kill points. Simplemente tus comandantes, tu equipamiento, tu armamento está mejorando, pues tú también tienes que mejorar. Obviamente todo va a depender del KVK, de la semilla y de los enemigos que tengáis, pero que os pongáis objetivos que sean pues realistas, pero que os cueste, que haga que siempre deis el 200% de vosotros. Y bueno, que nunca os conforméis con lo que sean los objetivos y los requisitos mínimos del reino. Igual a mí, como habéis visto, en el KVK me tenía que hacer 200 millones de kill points o una cosa así. Y yo pues no me conformé con hacer el requisito mínimo y fui a hacer 1 billón de kill points en un KVK, ¿vale? Y eso es un consejo pues que os daría, ¿vale? Que nunca os conforméis con los requisitos mínimos y demás. Así que pues bueno, básicamente eso. Y bueno, ya dicho esto, también como consejo más importante, pero bueno, que no entra dentro de todo esto, es que disfrutéis, que os lo paséis bien peleando y que disfrutéis del juego, que esto no es un trabajo ni nada, pero bueno, si queréis ir competitivo y mejorar muchísimo en kill point y llegar pues como yo a tener 5,6 billones de kill point, que estoy aspirando a obtener 7, 8, 9, 10 billones de kill point y seguir aumentando y conseguir cada KVK más kill point, pues bueno, básicamente eso. Y bueno, no me enrollo mucho más. Esto ha sido todo. Si queréis algún consejo pues más ampliado, más detallado y demás, dejármelo en los comentarios y también para más consejos, pues decírmelo sobre qué queréis que os dé más consejos y demás. Para que no se haga mucho más largo, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. Siento que pues no haya sido muy visual el vídeo, pero bueno, espero que al menos escuchándomelo podáis seguir estos consejos. Así que nos vemos en el próximo vídeo.